Muy buenas, bienvenidos a un tema más de la serie que hemos titulado La Verdad Presente, basada en la sana doctrina de la Palabra de Dios. Eh, este es el tema número 6, es una secuencia de temas que llevan una hilación, así que los invito para que puedan ver los temas anteriores, coger la hilación de lo que hemos venido hablando. Hoy vamos a hablar vamos a tratar de sintetizar el nuevo nacimiento, la conversión, ¿verdad? El arrepentimiento y el perdón de los pecados, la confesión. Así que, bueno, vamos a tratar de ver cómo nos va. Antes de iniciar con el tema, vamos a tener una oración. Querido Padre de amor, humildemente, en el nombre precioso de tu Hijo amado, suplicamos que tomes control de nuestra mente y nuestro corazón, que tu Santo Espíritu pueda iluminar nuestro entendimiento y que tu Santa Palabra pueda brillar. Guíanos al entendimiento y a la comprensión y a poner nuestras vidas en armonía con ella también. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Muy bien, en el tema anterior vimos que la salvación la podemos obtener únicamente por gracia, que es un don de Dios que obtenemos a través del sacrificio y los méritos del Señor Jesús. Cuando hablamos de méritos, nos referimos a las cosas que hacen que Dios pueda salvarnos, que el Señor Jesús pueda salvarnos. ¿Por qué nos puede salvar el Señor Jesús? Bueno, primero porque es Dios. Segundo porque descendió y se hizo hombre. Tercero porque vivió una vida inmaculada, sin pecado. Dice que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Y cuarto porque por su sacrificio que hizo por nosotros, ¿verdad? Entonces, esas cosas hacen que el Señor Jesús, y solo el Señor Jesús, pueda salvarnos. Son los méritos que debemos apropiarnos de esos méritos, que el sacrificio del Señor Jesús no sea en vano por nosotros, para que podamos obtener la vida eterna. El texto clave que vamos a usar hoy, de ahí vamos a ver varios, es el libro de San Juan, capítulo 3. Está en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Puede poner ahí en el capítulo 3, algunas Biblias tienen como una tirita roja, puede ponerla ahí o un marcador, un pedacito de papel o cualquier cosa, porque de ahí vamos a estar yendo a otros lados y vamos a regresar ahí. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Nicodemo era un buen hombre, era un miembro del Sanedrín, que era la entidad gobernante, por así decirlo, del pueblo de Israel. Y ellos estaban bajo la sujeción del Imperio Romano, pero aún así el Sanedrín tenía mucha importancia, era un hombre respetado. Los fariseos trataban de vivir una vida en armonía con lo que conocían de la ley de Dios, y no quiero estar juzgando la sinceridad que hubieran tenido, pero había una tendencia entre ellos a justificarse a sí mismos. Y ya vimos que nosotros no podemos obtener por nuestra propia justicia ningún mérito. Tal vez vemos eso en el Evangelio de San Lucas, que está antes de nosotros, antes de San Juan, donde estamos aquí. San Lucas capítulo 18, versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Más el publicano, estando lejos, un publicano era un cobrador de impuestos, eran aborrecidos por los judíos, por el simple hecho de que venían a quitarle la plata, y peor si eran judíos, eran considerados traidores. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Entonces vemos que la actitud del fariseo muchas veces era de justicia propia. Tenés que ayudarme porque soy bueno. Tenés que salvarme porque hago todas estas cosas. O estoy salvo por ellas. Pero la Biblia nos dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces debemos tener la actitud del publicano. Con humildad venir y confesar nuestros pecados a Dios para obtener el perdón, la justicia, o sea, estar en armonía nuevamente con Dios y con su ley.
Había un hombre de los fariseos, capítulo 3 de Juan otra vez, que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Dios estaba obrando en el corazón de Nicodemo. Había escuchado lo que Juan el Bautista había dicho de Jesús: este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Había visto los milagros del Señor Jesús, había visto cómo el Señor Jesús había limpiado el templo. Muchos estaban indignados por las cosas que se hacían en el templo y esperaban un cambio cuando viniera el Mesías. Ahora llega el Señor Jesús y echa a todos los cambistas y los vendedores y aún a los sacerdotes y todos los que estaban en ese negocio en el templo, haciendo de la casa de Dios una cueva de ladrones. Y después de eso queda el Señor Jesús y llegan los cojos, los ciegos, los inválidos y todos, y el Señor Jesús los sana a todos y se oyen los cantos de alabanza y las glorias a Dios por los milagros que habían ocurrido por el amor del Señor Jesús. Entonces el Espíritu Santo estaba obrando en el corazón de Nicodemo y quería entrevistarse con Jesús. Se fue a buscar la Biblia, a ver, ¿verdad?, los escritos de los profetas, a ver qué decían acerca del Mesías, y entre más leía y entre más investigaba, más se convencía de que era el enviado de Dios, el Mesías. Sin embargo, no quiso ir de día, porque no quería que lo vieran otros, que iban a decir. Mucha gente tiene miedo del qué dirán, pero a la luz de la vida eterna, el qué dirán es lo menos importante. Puede ser que seas como Nicodemo, una persona que es estimada y honrada y que piensa todo el mundo muy bien de vos, pero que te da vergüenza seguir a Jesús en verdad, de día. El Señor Jesús dice: el que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él. Así que no hay que temer el entregarse a Jesús, es lo que vale más la pena. El resto, lo demás, ¿qué importa lo que diga la gente? ¿Van a estar ellos al lado tuyo cuando estés en el juicio? Entonces vino de noche y le dice al Señor Jesús, a manera de introducción en su conversación, adulando un poquito al Señor Jesús: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Aunque aparentara hacer algo bueno, lo que está diciendo en realidad manifestaba incredulidad, porque no estaba reconociendo al Señor Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, sino como un buen maestro que hacía cosas buenas porque Dios estaba con él. El Señor Jesús no entra en discusiones con Nicodemo. Él sabe lo que hay en el corazón de él, la razón por la que vino, y va directo al grano. Respondiendo, Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Eso desestabiliza a Nicodemo. Él es un hijo de Abraham, descendiente de Abraham. Ellos creían que por ese hecho ya eran salvos. Era un fariseo que observaba estrictamente los requisitos de la ley. Era miembro del Sanedrín, era un hombre respetable. Y ahora el Señor Jesús está hablando de un reino en el cielo, el reino de Dios, que es para el cual él no es suficientemente bueno. Eso desestabiliza a Nicodemo, y con un poco de ironía dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Yo sabía que el Señor Jesús no se refería a eso. Aún los conversos en Israel, ellos los consideraban como recién nacidos en la fe. Pero él, un miembro de Sanedrín, un príncipe de Israel, tenía que nacer de nuevo. Este nuevo nacimiento del cual el Señor Jesús está hablando aquí, ¿por qué es necesario? Bueno, porque nosotros hemos, como dijo David, nacidos en pecado, y hemos recibido de nuestros padres la tendencia al pecado, y hemos también cultivado nosotros mismos nuestros propios males, como se cultiva una planta, ¿verdad?, que se deshierva, se aporca, se le echa agüita para que la planta crezca. Eso hemos hecho nosotros con nuestra propia mala crianza y nuestros propios pecados, y estamos vendidos al pecado. Y la Biblia nos dice
¿cómo podéis vosotros hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? Dice, ¿podrá el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? ¿Cómo podréis vosotros hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? O sea, que tiene que haber un agente externo a nosotros que pueda producir eso. El nuevo nacimiento es la obra del Espíritu Santo en el corazón, si le permitimos que la haga. El Espíritu Santo ha estado lidiando con nosotros desde que nacimos. Y algunos tal vez podamos ver la manera en que desde la niñez Dios nos ha ido tratando. Para guiarnos al punto de la rendición al Señor Jesús. Para que pueda Dios producir en nosotros un nuevo nacimiento. Para que Él pueda librarnos de toda esa maldad y todo ese pecado que hemos hecho y que hemos heredado. Dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Dios nos recibe tal como somos. No debemos decir nosotros que yo soy muy malo para ir a Dios. No, ¿cómo vas a dejar de ser malo si no venís a Dios? O sea, el único que puede transformarnos es Dios. Por nuestra propia cuenta nosotros no podemos producir eso. Y si cedemos a la obra del Espíritu Santo, Él hará ese cambio maravilloso. Es muy difícil describir qué es el nuevo nacimiento, pero es el hecho en el cual, cuando nos entregamos a Dios, Él cambia nuestra naturaleza. De manera que si éramos profanos, ahora vamos a hablar cosas correctas. Si éramos mentirosos, ahora vamos a ser veraces. Si éramos adúlteros, ahora vamos a ser fieles. Si éramos, teníamos una mente corrupta, ahora vamos a ser puros. Si éramos ladrones, ahora vamos a ser honestos y trabajadores, ¿verdad? Ese cambio que hace Dios quitándonos el pecado en cualquiera de sus formas, porque el pecado es pecado, ¿verdad? Y si bien es cierto, en la justicia de Dios algunos pecados tienen diferentes culpas, todo pecado es aborrecible para con Dios. Y porque Él dará a cada uno según sus obras, ¿verdad? Dios es justo. Pero nosotros tendemos a a darle un diferente valor a a los pecados y, y en realidad todo pecado es pecado. Y si retenemos alguno, por más pequeño que sea, eso nos va a llevar a la perdición. Entonces, Dios quiere salvarnos de eso y hacernos una nueva criatura. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, el nuevo nacimiento no es un remiendo de las cosas viejas. No es como el que pinta un carro, le trae un carro viejo lleno de rumbre y arrugado y entonces le pasa un poquito de lija por ahí, le unta un poco de masilla. Aquí le decimos merula a la masilla, entonces le pasa un poco de merula al carro. Después una lijadita, una pintadita, tapa los huecos con más masilla y una pintadita y vámonos. Al tiempo le empiezan a hacer salir bombas y tumores al carro otra vez y le sale el cáncer de nuevo del herrumbre. El nuevo nacimiento no es eso. No es agarrar el viejo y hacerle un remiendo para que se vea más o menos. Es una transformación del ser humano. Es un milagro, en realidad. Es como el gusano, ¿verdad? Que se arrastra, que es un glotón, algunos ortigan y pueden producir ronchas y inflamaciones de los ganglios y algunas personas alérgicas peor, ¿verdad? Un animal que se arrastra y que para muchos algunos hasta miedo le tienen a los gusanos. Pero en un momento dado entra en un capullo, se hace un capullo, pasa un tiempito y de ahí sale una mariposa. Extiende sus alas y vuela. Y nos maravillamos de la belleza de la mariposa. Qué mariposa tan linda, qué colores, qué alas. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cogernos de donde estamos, los pecados invisibles, el egoísmo, el orgullo, la vanagloria, el odio, el rencor, los pecados escondidos, los adulterios, tantas otras cosas, ¿verdad? Los pecados
a la vista de otros. Todos esos pecados Dios quiere perdonarlos, quitárnoslos completamente. Dice que así como está lejos del cielo de la tierra, así quiere Dios separar de nosotros nuestros pecados, quitárnoslos y hacernos nuevas criaturas. No importa cuánto hayas pecado, cuán malo te consideres, la gracia de Dios es suficiente para salvarte a vos. Si sos un pecador, calificas, porque dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que si estás perdido, calificas. El problema muchas veces es que nos pasa lo de Nicodemo, que no nos damos cuenta de nuestra verdadera condición y pensamos que somos justos. Ay, yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie, nadie se mete conmigo, yo estoy bien. No es eso. Cuando tenés una entrevista con el Señor Jesús, cuando contemplas la belleza del Señor Jesús, su santidad, cuando contemplas su sacrificio en favor tuyo que murió por tus pecados, cuando lo contemplas a Él, dice en el Antiguo Testamento, y mirarán a aquel a quien traspasaron, y llorarán por Él, afligiéndose como el que se aflige por el primer hijo, como por la muerte de un hijo. Cuando nosotros contemplamos al Señor Jesús y vemos algo de su belleza, entonces vemos algo de nuestra deformidad. No lo habíamos visto antes, pero cuando venimos y contemplamos a Jesús y su santidad, cuando contemplamos la ley de Dios perfecta, entonces nos sentimos pecadores. Y entonces debemos ir al único que puede salvarnos, el Salvador, el Señor Jesús. Es como el viento, la obra del Espíritu Santo en el corazón. Sopla de donde quiere, es el versículo 8 que estamos viendo del capítulo 3. Oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces Él ha estado trabajando con nosotros hasta llevarnos a ese punto de rendición. Cuando nos sometemos y decimos, Señor, toma mi vida, límpiame de pecado. No quiero ser más como soy. Anhelo tener una vida más como la del Señor Jesús. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creería si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. En otras palabras, el Señor Jesús le está diciendo, yo estaba allá antes, yo soy Dios, yo vine acá, ahora soy el Hijo del Hombre, pero soy el Hijo de Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto era terreno conocido para Nicodemo, el desierto lleno de serpientes, pero no los picaban, ni siquiera las veían ellos, porque estaban protegidos por Dios. Pero cuando se ponen en rebeldía con Dios, Dios quita esa protección y las serpientes los empiezan a picar. Y solo viendo la serpiente, Dios mandó a Moisés que hicieran una serpiente de bronce, que no tenía ningún poder en sí misma para sanar a nadie, porque el poder lo tiene solo Dios. Pero fue el medio que Dios proveyó para que la gente al verla pudiesen ser sanos. Alguien podía rehusar verla y decir, no, yo no quiero de esa manera. Yo no quiero que mi salvación sea así, de gracia, por medio del Señor Jesús. Yo quiero salvarme haciendo algo yo. Pero no. Si veías la serpiente, eras curado, y si no la veías, te morías. Y así, el Señor Jesús debía ser levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No necesitamos perdernos. El sacrificio del Señor Jesús es suficiente para salvarte a vos y a mí. Nicodemo, cuando vio, él se fue y en el Sanedrín varias veces se interpuso contra aquellos que estaban tratando de matar al Señor Jesús, pero al final lo mataron.
Y cuando él vio al Señor Jesús colgado en esa cruz, se acordó de la serpiente y de cómo solo se podía obtener salvación mirándola a ella. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros para que nosotros podamos ser salvos. La serpiente simboliza pecado. El Señor Jesús se hizo pecado por nosotros, pagó con nuestra deuda, para que nosotros podamos tener vida eterna en Cristo Jesús. Entonces la contemplación del Señor Jesús nos lleva al arrepentimiento. No hagamos del arrepentimiento un estorbo entre nosotros y Dios. No, yo no siento dolor por el pecado, yo no voy a venir a Dios. No, vengamos a Dios tal como somos. Vengamos a Él. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entreguémosle nuestra vida al Señor Jesús hoy. Hoy es el único día que tenemos. Mañana no sabemos si vamos a estar vivos. Ayer ya se fue. Hoy es el único día que tenemos. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que puedes decir, Señor Jesús, vengo a ti. Dame arrepentimiento. Dice que la misericordia de Dios nos guía al arrepentimiento. O sea que el arrepentimiento es un don de Dios también. Si no lo tenemos, Él nos lo puede dar. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Digamos, por ejemplo, vemos el caso de... Voy a decir qué no es el arrepentimiento, para que entendamos qué es lo que es. El arrepentimiento no es el miedo del castigo. Por ejemplo, el caso de Judas. Dice que Judas traicionó al Señor Jesús. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, fue y se ahorcó. ¿Hubo un verdadero arrepentimiento en Judas? No, lo que Judas tenía era miedo de las consecuencias de su pecado. Muchas veces la gente dice, ay no, yo tengo que arrepentirme porque si no me voy a ir al infierno. Si no, Dios me va a condenar. O voy a arrepentirme porque todo lo que hago aquí mismo me lo pago. O voy a tener que dar cuenta de mis pecados. Eso no es arrepentimiento, eso es temor de las consecuencias. Judas lo que tenía era una horrenda presentimiento de su condenación. Y eso lo vio a esa confesión, he pecado entregando sangre inocente, pero no a un dolor de lo que había hecho en verdad. Otras personas dicen, ay, Dios es tan bueno, Dios ha prometido calles de oro y mar de cristal, yo quiero estar allá para que Dios me dé una mansión y morar con los ángeles. Eso tampoco es arrepentimiento. Eso es la esperanza de la recompensa. Entonces el arrepentimiento no es ni el temor por las consecuencias del pecado, ni la esperanza del cielo. Como alguien dijo en una oración alguna vez, no me mueve, Señor mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de adorarte. Entonces, no debemos movernos ni el cielo, ni el infierno, ni la gloria prometida, ni las consecuencias del pecado. Lo que debe movernos es el Señor Jesús. Es verlo a Él crucificado. Es ver el sacrificio del Señor Jesús. Ver el sacrificio que Él hizo por nosotros. Eso es lo que nos debe mover al arrepentimiento. El arrepentimiento es dolor por el pecado y un cambio de dirección. Cuando vinieron algunos a ser bautizados por Juan el Bautista, Él les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a escapar de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento. O sea que el arrepentimiento trae consigo un cambio de dirección. Si vamos en esa dirección de los frutos de la carne, ahora tenemos que cambiar de dirección y ir en la dirección del fruto del Espíritu. Y es algo que el Señor puede ir generando en nosotros porque Él es el que hace el querer como el hacer según su buena voluntad. Pero nosotros tenemos que venir y poner esa situación en nuestras manos. Si yo tengo un problema con un pecado cualquiera, ¿qué es lo que debo hacer? Mi posición debe ser venir a Jesús, ponerlo delante del altar y decirle, Señor, yo no puedo con esto.
ayúdame tú, cámbiame, transfórmame. Y no andar por ese lugar que nos hace pecar. Debe haber un cambio de dirección. Sí, requiere todo el esfuerzo humano, pero solo el poder divino puede darnos la victoria. Entonces, solo así podemos encontrar la vida eterna. Ese es el arrepentimiento. Ahora viene la confesión. Veamos en el Salmo 51. La confesión de David. Perdón. David había sido un gran hombre de Dios. Después cometió unos pecados terribles que llevó al adulterio, a la mentira, al tratar de encubrir su pecado, a emborrachar al esposo de la mujer con quien habían estado y finalmente a matarlo. No directamente, pero indirectamente él lo mató. Una cosa terrible para un hombre que había sido hasta ese momento justo. Por eso dice la Biblia, el que cree que está justo, mire que no caiga. Pero cuando le hace manifiesto Dios su pecado, entonces encontramos esta confesión en el capítulo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame. Él deseaba ahora, anhelaba un corazón limpio. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando nosotros pecamos, en realidad estamos pecando contra Dios. Hay diferentes clases de pecados, ¿verdad? A veces nosotros ofendemos a un hermano y debemos de ir donde ese hermano y decirle, perdóname porque te hice tal cosa. Pero aún así ese hermano pertenece a Dios y debemos pedir el perdón de Dios por lo que hicimos contra esa persona. Algunas veces hemos cometido un pecado público que se ha sabido por todo el mundo y entonces quizás haya que en el círculo de que eso atañe confesarlo públicamente. Pero aún así tenemos que confesárselo a Dios porque Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Y hay otros pecados de tal naturaleza que nadie necesita saberlos. Solo Dios. Cuando David está confesando su pecado, no tiene ahí otra persona que se los oiga. Se los está confesando a Dios. Versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas conocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios quiere que en lo íntimo vayamos y confesemos nuestro pecado a Dios, privadamente, a Él. Purifícame con hisopo. Hisopo pues, es un trapo para limpiar. Nosotros aquí en Costa Rica por lo menos le decimos hisopo a un aparatito que se usa para lavar las botellas por dentro. Y es un buen símbolo porque lo que está pidiendo aquí el rey David es que lo limpie por dentro. Que lave las fuentes de eso, de pecado que ha habido, que lo limpie completamente. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se requerirán los huesos que has abatido. Entonces, esconde tu rostro de mi pecado y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, ese corazón que tenemos de carne, Dios quiere cambiar, de piedra, Dios quiere cambiarlo por un corazón de carne. De manera que las cosas que ahora amamos en el pecado, las lleguemos a aborrecer. Y las cosas que aborrecemos, las lleguemos a amar. Es que Dios tiene que hacernos aptos para estar en el cielo. Porque una persona que ama el pecado no sería feliz en el cielo. Imagínese a alguien que le encanta estar hablando vulgaridades y solo hablan de morbosidades, estar en el cielo rodeado de santos y de Dios. ¿Sería feliz ahí? El cielo sería un infierno para tal persona. Así que Dios tiene que transformarnos y hacernos aptos para el cielo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
No me eches de delante de ti y no me quites tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu libre me sustente. Esa es la experiencia de un verdadero arrepentimiento y de una verdadera confesión. El pecado debe confesarse a Dios como se ha hecho. Si robaste, decirle que robaste. Dios sabe, pero necesitamos confesarlo tal cual. El pecado que confesamos es el pecado que Él nos perdona. En San Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, primera de Juan, casi por Apocalipsis, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos, bueno, vamos a leer el 8 también, porque es muy diciente. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por los méritos del Señor Jesús, por lo que Él hizo, por la vida perfecta que vivió y su sacrificio, Dios quiere y anhela perdonarnos. Dice no solo perdonarnos, sino limpiarnos de toda maldad, hacernos una nueva criatura. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Me estoy debatiendo, ¿verdad? Porque hay tantas cosas que quisiera compartir, pero vamos a ver una. En el libro de San Marcos, capítulo 2. San Marcos, capítulo 2. Aquí en este capítulo, bueno, el Señor Jesús vino de nuevo a Capernaum y se supo que estaba en casa, era la casa de Pedro. Había un hombre paralítico que ya estaba en las últimas. Ya tenía así como ese color verduzco que se le ve a veces a las personas cuando ya no les falta mucho para morir. Lo que más anhelaba era tener el perdón de Dios. Lo sabemos por el contexto de las cosas que el Señor Jesús le dijo. Quizás su pecado lo había llevado a estar como estaba. Los abusos en el sexo y en cosas así llevan hasta la parálisis. Y puede que haya sido el caso de él así. De todas maneras, él anhelaba el perdón de Dios. Y llegaron sus amigos a visitarlo y a hablarle de Jesús. ¿Viste de Jesús que anda por ahí, que sana a los paralíticos, que sana a los enfermos, que sana a los ciegos, que sana a los leprosos? Y empezó a producir fe en ese hombre y le dijo, llévenme donde Jesús. Todos sus amigos lo cogen, una camilla, descargada por 4. Cuando llegan a la casa de Pedro, que era la que estaba ahí, de ahí había tanta gente que no podía entrar. Trataron de acercarse por las ventanas, pero no, nadie los dejaba. Yo no sé si usted alguna vez ha estado en un desfile o algún lugar donde usted quiere ver, pero hay tanta gente que no lo dejan ver. Ahí adentro estaba el Señor Jesús predicando y había muchísima gente ahí. Una multitud de personas de diversas clases. Algunos estaban deseosos de escuchar la palabra de Dios, anhelantes de recibir luz, perdón. Otros estaban ahí porque querían recibir sanidad. Otros estaban ahí para ver qué decía el Señor, cómo acusarlo. Otros estaban ahí por mera curiosidad, pero de cualquier manera la casa estaba llena. Y aquellos no podían entrar y nadie les daba campo. Entonces el paralítico les dice, súbame por el techo. No sabemos qué clase de techo es, pero posiblemente de tejas o paja, quién sabe qué usaban en ese lugar. La cuestión es que ahí están en medio sermón y en eso empiezan a caerse las basuras y se hace entra la luz. Y están ahí arriba los amigos con el paralítico. Después de algunos días entró otra vez en Capernaum, Marcos capítulo 2, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4.
Y no pudiendo llegar a él por causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Se acaba el sermón. El Señor Jesús, ahí en el frente, el paralítico en el piso, y todo el mundo callado, a la expectativa, los amigos arriba. ¿Qué iba a hacer el Señor Jesús? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Imagínate que vos sos ese paralítico y que estás ahí en el medio, paralítico, en el piso, y el Señor Jesús te dice: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías si el Señor Jesús te dice personalmente: Hijo, hija, tus pecados te son perdonados? ¿No es eso lo que anhela el alma? ¿No es el perdón lo que ansiamos? ¿No es estar en armonía nuevamente con Dios? ¿No es quitarnos el cargo de la conciencia de pecados que hayamos hecho? Que tal vez hemos cargado con eso durante años. ¿No necesitamos quitarnos esa carga de pecado? Ahí está el paralítico todavía, pero ahora estaba perdonado, estaba feliz, estaba acostado, pero estaba como un éxtasis de arrobamiento, de felicidad, de que estaba perdonado. Bien podían ya los amigos coger la camilla y llevárselo a la casa y morirse en paz, feliz de haber sido perdonado. Pero no todos estaban contentos de los que estaban ahí. Y estaban allí sentados unos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Jesús, ¿por qué le está diciendo a este: te perdono los pecados? Blasfemias dice. Una blasfemia es tomar el lugar de Dios. Una blasfemia es acreditar al diablo las obras de Dios. ¿Por qué habla este así? ¿Por qué habla como si fuera Dios? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Cómo se le ocurre a este decir que puede perdonar pecados? ¿Era una blasfemia lo que decía el Señor Jesús? No, porque como hemos visto ya en algunos de los temas, el Señor Jesús es Dios en todo el sentido de la palabra. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No era una blasfemia lo que está diciendo el Señor Jesús. Pero si alguien menos que Dios te dice: te perdono tus pecados, eso sí es una blasfemia. Yo puedo perdonar a alguien por el pecado que me hizo, pero es la ofensa que me hizo, pero el único que puede perdonar verdaderamente ese pecado es Dios. Pero que un hombre diga: te perdono tus pecados, eso es una blasfemia. En eso tenían razón los escribas. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero en el caso del Señor Jesús no era una blasfemia porque Él es Dios. Al instante, Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Mucha gente dice: ay, lo más fácil es decirle: tus pecados te son perdonados. ¿En verdad? ¿Era eso lo más fácil? ¿Quién puede decir: tus pecados te son perdonados y que sea cierto? Solo Dios. Entonces el Señor Jesús hizo lo más difícil primero, lo que solo Dios podía hacer. Porque otros, a través del poder de Dios, han ayudado a otros que se levanten, ¿verdad? Vemos los milagros que hizo Pablo, Pedro,
En el Antiguo Testamento un hombre cayó en la tumba de Eliseo y al tocar los huesos se levantó, resucitó. ¿Verdad? Pero decirle a alguien, tus pecados te son perdonados, y que sea cierto, solo Dios lo puede hacer. Entonces el Señor Jesús hizo lo que era más difícil primero. Dice, ¿qué es más fácil decir? Estamos en el versículo 9. Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, para que vean que sí es cierto, para que vean que sí puedo, para que vean que soy Dios. A ti te digo, dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Cogió la camisa, se levantó y se fue. Y la gente se maravillaba. Nosotros podemos ser salvos, podemos ser perdonados por el poder de Dios. Nuestros pecados debemos confesárselos a Él, venir con un corazón contrito y humillado delante de Él, confesar nuestros pecados como son. Y Dios nos dará el arrepentimiento si lo contemplamos a Él, para que podamos sentir dolor por lo que hemos hecho verdaderamente, no por la consecuencia, no en el anhelo de recibir algún don, sino sentir dolor por lo que hemos hecho, por lo que nuestros pecados hicieron al Hijo de Dios, que fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que, amigos, hoy, en algún momento, cuando usted esté solito por ahí, entre a su aposento y cerrada la puerta, ore a Dios y hable con Él como con un amigo. Cuéntele sus pecados sin tratar de buscar excusas por ellos y pídale que le dé un nuevo corazón. Y Dios está dispuesto a hacer eso. Crea que Dios lo ha perdonado y estará perdonado. Dios es misericordioso y clemente y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y así podemos apoderarnos de esa salvación tan grande que el Señor ha hecho por nosotros. Vamos a orar. Querido Padre de amor, en este momento quiero poner a cada persona que ha de ver este video en tus santas manos. Tú conoces su vida y sus pecados, la necesidad que tienen de la salvación y del perdón. Y pedimos que puedan ser llevados a la conversión a través de tu Santo Espíritu, a la confesión y a una conversión, a un cambio de vida. Por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia. Bendice a cada alma que está viendo este programa. En el nombre del Señor Jesús. Amén.